Este es el mensaje número 13 de Gálatas. Mensaje número 13 de Gálatas y lleva por título No desechemos la gracia de Dios. No desechemos la gracia de Dios. Les invito a que vayan conmigo a Gálatas capítulo 2, versículo 19 al 21, que dice de la siguiente manera. Gálatas capítulo 2, versículos 19 al 21 dice: Porque yo por la ley soy muerto para la ley, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Hoy vamos a hablar de lo que es la gracia y nos vamos a centrar en el versículo 21, ¿verdad? Por eso Pablo dice, no desecho la gracia de Dios. Esta palabra gracia vamos a estarla tocando en esta hora y dice, cuando nosotros leemos la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, se menciona la palabra gracia, pero no está en una forma clara como lo está en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento donde más Dios nos muestra lo que es la gracia. Entonces vamos a estar centrándonos porque Pablo en el versículo 21 dice, no desecho la gracia de Dios, lo dice después del versículo 20. Ahora, les decía que en el Antiguo Testamento se menciona la palabra gracia y eso lo encontramos en Deuteronomio, capítulo 33, versículo 16. Te invito a que vayas conmigo, que vayamos juntos a Deuteronomio, capítulo 33, versículo 16. Y vamos a estar viendo esta palabra gracia. Deuteronomio, capítulo 33, versículo 16 dice: Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 33, 16, dice: Y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza, venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. No tenemos esta frase, esta declaración, y la gracia del que habitó en la zarza, venga sobre la cabeza de José. Estas palabras son de Moisés. Moisés estaba bendiciendo a las 12 tribus de Israel y es Moisés el que está hablando aquí. Entonces aquí podemos, le decía que en el Nuevo Testamento está muy claro lo que es la gracia, pero ahora vamos a ver aquí en el Deuteronomio y está hablando de Moisés. Él estaba tomando de referencia en Éxodo capítulo 3, cuando dice la Biblia que Dios le habló a Moisés desde una zarza. No sé si ustedes se acuerdan de eso. Y hay algo ahí porque dice la Biblia que a Moisés eso le impresionó, porque dice que en esa zarza estaba ardiendo, pero no se consumía, no se quemaba. Nosotros sabemos lo que es una zarza. La zarza es un arbusto seco con espinas que fácilmente lo agarra el fuego y se consume. Por eso yo creo que si nosotros hubiéramos estado en ese momento nos hubiera llamado la atención como a Moisés. Entonces dice que él se acercó para ver por qué la zarza no se consumía. Entonces lo que queremos ver es que cuando se menciona la gracia en la Biblia, aquí en Deuteronomio podemos decir que es la semilla. Es donde por primera vez se menciona la palabra gracia y por eso decimos que tiene que ver con Moisés y a él le llamó la atención, ¿verdad? Y es algo que nos tiene que llamar la atención a nosotros,
porque recuérdense que siempre estamos hablando de que la Biblia, Dios usa metáforas para hablarnos a nosotros. Y la zarza con el fuego o la zarza ardiendo es una metáfora. Y aún podemos decir, ya lo hemos explicado en otra ocasión, y la zarza es Moisés. Hemos dicho que la zarza representa a Moisés y el fuego es Dios, pero ese fuego no quema a la zarza. ¿Se acuerdan que cuando nosotros hablamos acerca del versículo 20 de Gálatas 2, hablamos de que cuando el Señor viene a nosotros, no nos elimina totalmente, sino que nos necesita, a pesar de que somos como esa zarza, un arbusto seco, pero Dios necesitaba esa zarza, de igual manera a nosotros nos necesita. Entonces, y es lo que dice Moisés aquí, la gracia que habitó, y la gracia del que habitó en la zarza, y la gracia del que habitó en la zarza. Entonces, aún podemos meternos un poquito más acerca del fuego, porque cuando usted lee el Antiguo Testamento se va a dar cuenta que cuando algo ponían los sacrificios, los profetas, los hombres del Antiguo Testamento, y si le agradaba, si era el del agrado de Dios, dice que venía el fuego y que consumía todo eso, ¿no? Entonces, pero estamos aquí enfocados en la zarza, por lo que dice Deuteronomio 33:16, y la gracia del que habitó en la zarza. La visión, porque es una visión, y lo que Dios quería era que Moisés entendiera, ¿verdad? Que él es un arbusto, es una zarza, un arbusto seco, que no tiene nada de vida, que no puede hacer nada porque está seco, no tiene vida, pero el que va a hacer todo el trabajo, porque se acuerdan que de ahí Dios lo llamó a Moisés para llevarlo a sacar al pueblo de Egipto, para llevar a cabo su plan. Entonces Dios le estaba diciendo, no te preocupes, porque yo soy el que voy a hacer todas las cosas, yo soy la gracia. Entonces, lo que Dios nos muestra en la primera mención de la gracia es que es Dios haciendo todas las cosas. Es lo que Él quería mostrar a Moisés. Por eso nosotros tenemos que apreciar lo que Dios está hablando en su palabra. Es muy importante, hermano, que entendamos que para todo lo que tiene que ver con la vida de la iglesia, con la vida de Cristo, en lo que es respecto a nosotros como cristianos, tenemos que reconocer que somos ese arbusto, esa zarza, que no tenemos nada bueno. Lo único bueno en nosotros es la gracia de Dios. Amén. Entonces tenemos que entender que es Dios el que hace todo. Amén. Y que nosotros somos esa zarza que Dios no nos elimina porque nos necesita. Amén. Entonces veamos esto, porque la meta de Dios es usarnos a nosotros. ¿Se acuerdan que en el mensaje anterior hablamos de que Dios nos quiere usar porque Él quiere usar lo que no es, lo más vil, lo más menospreciado, para avergonzar a lo que es? Entonces, esto es maravilloso porque desde el Antiguo Testamento Dios le prometió a Abraham la gracia, pero la gracia no vino sino hasta después de 2000 años, o más bien, después de muchos años, ¿verdad? Vino la gracia. Por eso, si quieren, vamos a ir a Juan capítulo 1, versículo 17, y dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea que con Moisés hubo ley nada más, pero por medio de Jesucristo vino la gracia. Y decíamos que aunque ya se menciona la gracia, pero no de una manera tan clara como nos habla el Nuevo Testamento. Amén. Entonces, el punto importante que tenemos que alcanzar a ver, ¿quién es la gracia? ¿Quién es la gracia? Y de acuerdo a este versículo de Juan 1:17, la gracia, ¿quién es? Es Jesucristo. Amén. Entonces, en nuestra lección de hoy,
Vamos a tocar Gálatas 2:21, que no se te olvide ese versículo. Ese va a ser nuestro versículo clave, nuestra enseñanza de hoy. Dice: no desecho la gracia de Dios, no desecho la gracia de Dios. Y queremos saber qué significa, qué es lo que quiere Pablo aquí en este versículo, para a la luz de los versículos 19 y 20, porque ese es el contexto, ¿verdad? Entonces, yo sé que Dios hoy en esta tarde nos va a ayudar a entender lo que es la gracia. Entonces, en la primera mención de la gracia en la Biblia es en Deuteronomio, que ya leímos, y esa zarza que no se consume. Ya dijimos que esa zarza es un arbusto seco, que somos nosotros, que realmente el que hace todas las cosas es Dios. Para todo, recuerda pues que para todo lo que Dios quiere de nosotros, lo que Él pide de nosotros en el Nuevo Testamento, no somos nosotros en realidad los que hacemos, sino que es la gracia. Amén. Entonces, quedamos claro que en Deuteronomio 33 ahí está implicado que Dios es el que hace todo y que nosotros solo somos zarzas, y ese fuego no nos consume. Vuelvo a repetir, de acuerdo al versículo 20, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea que cuando nosotros venimos a Cristo, nuestra carne, ya hemos explicado que nuestra carne tiene pecado. Esta carne lo único que sabe hacer es pecar, pero no lo elimina Dios porque lo necesita. Entonces, por eso estamos representados como esa zarza, pero gracias a Dios que no nos consume, no nos elimina, nos necesita. Por eso dice Pablo aquí mismo en el 2:20 que es lo que tenemos que hacer es vivir en la fe del Hijo de Dios. Dice: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces ya estamos viendo hasta acá que la gracia es Jesucristo y nos vino por Jesucristo. Lo leímos en Juan 1:17. Dice que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos vinieron por Jesucristo. Ahora, no sé si ustedes tienen claro, ya sabían, porque ya hemos hablado, pero no sé si tienen claro de lo que es la gracia. Muchos, aún los cristianos o la tradición evangélica cristiana, muchos hermanos aplican la gracia a cosas materiales, a cosas físicas, pero nosotros debemos de saber que la gracia no es algo material. La gracia aquí tiene que ver con nuestro ser interno, con nuestra manera de ser delante de Dios. Por eso Dios nos dice a través de Pablo que no debemos de desechar la gracia, porque es Cristo en nosotros. Por eso estamos tocando Gálatas, porque el apóstol San Pablo tuvo que hablarles fuerte a los hermanos Gálatas, a los hermanos de Galacia, porque ellos habían desechado la gracia. ¿Qué quiere decir eso? Ellos estaban tomando la ley, estaban siendo engañados por los judaizantes y estaban tratando de guardar la ley. Estaban otra vez tratando de circuncidarse, guardar el sábado, llevar una dieta y todo lo que tiene que ver con la cultura judía, con la ley, ¿no? Y eso significa desechar la gracia. Entonces nosotros en esta hora vamos a ir viendo para que nuestra vida cristiana no la vivamos en una ley, sino que la vivamos en la gracia, y eso es mejor. Por ejemplo, estaba yo meditando y la ley es si te obligan a ir a cargar un cofre a una milla, y eso es lo que hace, es lo que hace la ley. Pero la gracia va 2 millas. La gracia, o sea que es mejor la gracia, porque es Cristo haciendo en nosotros. Entonces, recuerden pues, el versículo 20, Pablo dijo esta palabra, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne,
lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y luego en el versículo 21, que es nuestro versículo clave, dice, no desecho la gracia de Dios. O sea, en otras palabras, lo que Dios está diciendo, no desechen la gracia. La gracia tenemos que encontrarlo, porque la gracia es algo que está en nosotros. Entonces, Pablo dice en el versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la gracia. La gracia es, mas vive Cristo en mí, porque Cristo es la gracia. Amén. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la gracia. Pablo aquí en el versículo 20 nos está certificando que ahora él tiene la gracia. Si él puede decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, es por la gracia que opera en él. Entonces, que no se nos olvide que la gracia es, mas Cristo vive en mí. Cuando nosotros nos fijamos bien en estos versículos que estamos tocando, podemos notar que Cristo es la gracia, es esa gracia. La secuencia que tiene el versículo 20 y 21 es muy significativa. Según este contexto, cuando dice desechar es anular. Anular la gracia de Dios es no tener experiencia de un Cristo resucitado. Si nosotros no estamos experimentando a Cristo resucitado, no estamos disfrutando a Cristo como la gracia. ¿Cómo es que nosotros recibimos la gracia? No es hasta que Cristo es resucitado, Él viene y mora en nosotros. Tenemos que entender que nosotros tuvimos una unión orgánica con Cristo o nos casamos con Él. Dice Corintios que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ahí está el matrimonio. Entonces, pero fíjense que el Cristo con quien nosotros nos casamos, con quien nosotros nos unimos, no es el Cristo físico que caminó 3 años y medio con los apóstoles. El Cristo con el que nos casamos es el Cristo resucitado. Y ahí nos unimos con Él. Por eso, les repito, no estamos unidos con el Cristo físico. Lamentablemente muchos tienen la idea, ¿verdad? Aún se dan cuenta que hoy hay una imagen, una fotografía de Jesús. Y es un hombre con cabello largo, rubio, ojos de colores, y así lo tienen. Y ellos piensan que ese es el Cristo con quien ellos se casaron. Sin embargo, Isaías dice que el Cristo de nosotros es sin parecer para que nosotros lo deseemos. Entonces, pero muchos se dan cuenta que así lo tienen a Cristo. Es el Cristo que ellos tienen. Sin embargo, nosotros, la Biblia dice que fuimos unidos a un Cristo resucitado que está dentro de nosotros, que contiene todas las experiencias, porque el Cristo resucitado es el Espíritu vivificante que contiene todas las experiencias. Amén. Por eso Pablo, él pudo decir esa declaración, porque lo que él tenía adentro, al tener a Cristo, es la gracia. Y por eso él dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él tenía la fe para poder creer eso. Aunque él vivía en la carne, pero dice que él tenía la fe suficiente para creer esto. Y por eso él, cada vez que lo querían acusar, cada vez que lo querían decir algo, no hallaba ninguna falla, porque él era Cristo el que vivía en él. ¿Se acuerdan de nuestro Señor Jesucristo cuando lo tomaron para crucificar o matarlo? Y dice que no hallaron nada, ningún mal en él. Significa que cuando uno vive, no hay ley que lo marque a uno. Cuando uno vive en la gracia, cuando es la gracia operando en nosotros, cuando es Cristo, cuando nosotros vivimos esta declaración, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, no hay ninguna ley que nos marque, que nos quiere matar a nosotros. Amén. Entonces, dice el versículo 20, estamos muertos, dice, es con Cristo. Estoy crucificado, juntamente crucificado. Eso es muerte, la cruz es muerte. Y luego dice, mas vive Cristo en mí. Está hablando del Cristo resucitado.
El Cristo que usted tiene es el Cristo resucitado. Por eso dice que Él fue tentado en todo, padeció todo lo que nosotros padecemos, por eso se compadece de nosotros, mis hermanos. Ese Cristo resucitado tiene todas las experiencias que nosotros necesitamos para seguir adelante. Solamente que nosotros no hemos entendido o no hemos conocido qué es lo que realmente Dios nos dio a nosotros. El Señor Jesucristo, su idea no era que nosotros lo tuviéramos solamente como el Cristo objetivo. Él siempre le habló a sus discípulos, Él siempre les dijo, por ejemplo, en Juan 6:63, Él dijo a sus discípulos, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea que Él estaba diciendo a sus discípulos, ¿saben qué? Si yo me quedo en la carne, no les va a aprovechar a ustedes. En cambio, si yo muero en la cruz y resucito, entonces a ustedes les aprovecha. ¿Por qué? Porque las palabras que vienen a ser el Espíritu son vida para ustedes. Entonces, te repito nuevamente, si Cristo se hubiera quedado vivo físicamente, así como anduvo los 3 años y medio, no habría forma de que nosotros conociéramos la gracia ni de experimentarlo. Entonces entendamos lo que es la gracia, hermanos. Porque muchos la han desechado, pero a veces ni sabemos cómo es que estamos desechando la gracia porque no conocemos la gracia. Entonces Pablo está diciendo que nosotros vivir en resurrección es vivir a Cristo. Y eso es disfrutar la gracia de Dios. ¿Se acuerdan ustedes que hemos dicho que la resurrección no es un evento en el futuro? Aunque sí es, pero la resurrección es una persona, es Cristo. Entonces cuando nosotros vivimos a Cristo, le permitimos a Cristo que viva en nosotros, que es la mejor interpretación, entonces vivimos en resurrección. Amén. Entonces si hasta acá podemos decir que el no permitir que Cristo viva su vida a través de nosotros, porque Él es el que va a vivir. Y nosotros solamente tenemos que echar mano de la fe. El no permitir que Cristo viva su vida a través de nosotros, eso se llama desechar la gracia. Entonces con el mensaje de hoy queremos aprender a aplicar el versículo 21 y el 20 que dice, mas vive Cristo en mí. Eso es la gracia. Por eso Él dice, no desechemos la gracia. Ahora tenemos que debe quedarnos claro todo esto que estamos hablando. Les pregunto a ustedes, ¿en qué manera nosotros desechamos la gracia? ¿De qué manera o en qué manera nosotros desechamos la gracia? Es cuando nosotros no tenemos la suficiente fe de poder creer que fuimos crucificados juntamente con Cristo y que fuimos resucitados juntamente con Cristo y que fuimos entronizados juntamente con Cristo. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea que ese poder opera en nosotros por el Cristo que mora en nosotros, pero necesitamos usar la fe del Hijo para poder creer eso, hermano, que estamos juntamente crucificados con Cristo. La ley ya no hace nada al que está muerto. El pecado no hace nada al que está muerto, pero no es para quedarnos muertos ahí en la cruz, sino que también como Cristo resucitó, nosotros hemos resucitado juntamente con Él y fuimos entronizados juntamente con Él. Si nosotros no tenemos cuidado, puede ser que ya tengamos algún tiempo, algunos años de cristianos, pero no hemos tenido la suficiente fe para dejar que el Cristo resucitado sea expresado a través de nosotros. Y ese es el mensaje del Evangelio. Es de que ese Cristo resucitado se forme en nosotros. Y Pablo lo logró. Por eso él dijo, ya estoy listo, ya ha llegado el punto de mi partida y me espera algo, decía él. Él estaba listo porque él lo logró. Entonces, y también él dice, no solo me espera a mí, sino a todos aquellos que se dejaron que Cristo se formara en ellos. Amén. Entonces, en el primer punto,
tenemos claro que inmediatamente después de que Pablo dice del versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y después en el 21 dice, no desecho la gracia de Dios. Según el contexto de esos dos versículos, el 20 y el 21, nosotros vemos que desechar la gracia de Dios es que en nuestra experiencia Cristo no está viviendo. Nosotros de esa manera estamos desechando. Vivimos más nosotros que Cristo. Por eso no podemos recitar la frase ya no vivo yo, aunque lo podemos decir de una manera superficial. Pero si no es real en nosotros, esa parte no la podemos decir. Pero Pablo dijo, ya no vivo yo, porque él tenía la fe suficiente para creer que estaba juntamente crucificado. Mas vive Cristo en mí, porque él tenía la fe suficiente de creer que con Cristo él está juntamente resucitado. Estamos muertos juntamente con Cristo para el pecado, para la ley. Pero vive Cristo, es decir, con Cristo estamos juntamente resucitados para vivir en el nuevo hombre, para vivir la vida de iglesia que le agrada a Dios. Entonces, versículo 21 dice nuevamente, no desecho la gracia de Dios. Eso es anular. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo, anular la gracia es no dar la oportunidad a Cristo que viva su vida en nosotros. Porque nosotros ya lo recibimos en nuestro espíritu. Pero Él no solamente quiere vivir ahí en nuestro espíritu, sino que quiere vivir en nuestro corazón. Él quiere tomar toda esa parte, ganar nuestra alma, ganar nuestro corazón. Cada mañana, si nosotros estamos vivos y si estamos dejando que nuestra carne nos domine y que nos gane, estamos desechando la gracia, porque entonces nosotros no le estamos dando la oportunidad a Cristo resucitado para que Él viva a través de nosotros. Pon atención en el versículo 20 y dice Pablo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea que nosotros, como esa zarza, un arbusto seco, sin vida, sin nada de atractivo, el que vive ahí, el fuego, el que hace que sea llamativo esa zarza, es el fuego de Dios. Si nosotros queremos agradar a Dios, tenemos que dar la oportunidad para que Cristo viva en nosotros. Cada mañana tenemos que decir, Señor, vive en mí. Cristo resucitado vive en mí. En realidad, esto que estamos hablando es sencillo. Pero el problema de nosotros es que no tenemos la suficiente fe para que eso se haga realidad en nosotros. Es más, si la Biblia dice que nosotros todo lo podemos en Cristo, o sea, vivir, que esa vida sea expresada en nosotros, aunque lo decimos, pero no lo creemos, no hay suficiente fe para creerlo. Por eso no es realidad, por eso hay muchos hermanos, estamos derrotados. En vez de que nosotros vivamos esa vida victoriosa, somos engañados por el enemigo y no vivimos esa vida que Dios quiere. Esta es la razón por la cual nosotros no vivimos en victoria, porque, vuelvo a repetir, no tenemos la fe suficiente. Y no podemos hacer los que dice Pablo en Romanos, hacer esos que son más que vencedores. Nos vemos más parece que llevamos una vida derrotada, pareciera que Dios nos llamó a vivir una vida derrotada, a ser cristianos, disculpe la palabra, mediocres, cristianos tibios, cristianos que apenas andamos, que cuando uno le pregunta a los hermanos, hermano, ¿cómo está usted? Pues aquí bien dentro de lo que cabe, aquí pasándola. Entonces, hermano, ¿dónde está eso que Dios quiere que hagamos?
Si tú te basas en tu carne, nunca te vas a ver victorioso. Nunca vas a ver, se va a hacer realidad eso de más que vencedor. No se va a hacer realidad eso en ti. Porque te basas en tu carne, en lo que tú crees, en tu manera de tratar de hacer. Pero Dios quiere que nosotros dejemos que Cristo viva, que demos la oportunidad, que colaboremos con Él, que cooperemos, que le permitamos. Es lo único que Él pide de nosotros. Así como esa zarza tenía que estar ahí. Así nosotros tenemos que prestarnos al Señor para que su fuego, para que su gracia haga todo a través de nosotros. En otras palabras, si nosotros no permitimos que Cristo viva en nosotros, entonces se cumple lo que dice el 21, estamos anulando, desechando la gracia. Pensemos por un momento, meditemos en esto que estamos hablando y preguntémonos, ¿cuántos años de mi vida cristiana he desechado la gracia? ¿Cuántos años de mi vida cristiana he anulado la gracia? Hermano, es muy fácil anular la gracia, desechar la gracia. Por eso es un asunto serio. Porque si nosotros anulamos, desechamos la gracia y tratamos de vivir nosotros, de hacer cosas para Dios, entonces por demás murió Cristo. Así dice Pablo en el 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces Dios nos está trayendo a este punto, y es de que aquí no hay de otra. Es si vivimos en resurrección o estamos anulando la gracia. No hay más. No podemos un poquito en resurrección y otro poquito estar desechando la gracia. O como dice Apocalipsis, o eres frío o caliente. Porque no podemos ser tibios. Calientes es de que vivamos en resurrección, es de que demos la oportunidad a Cristo para que viva, echemos mano de esa gracia que vive en nosotros. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pablo, él estuvo enfermo, él estaba enfermo y dice que tenía cierta cosa, cierta lucha ahí? Entonces él dice que 3 veces rogó al Señor para que se lo quitara y el Señor le dijo, bástate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es de que nosotros creamos, hermano, creamos, echemos mano de esa fe del Hijo que se nos dio a nosotros. Entonces, dijimos que en el Antiguo Testamento se menciona la palabra gracia, ahí en Deuteronomio que ya leímos, lo cual nos indica que antes de la encarnación de Cristo, ¿verdad?, no se había confirmado y no se había realizado la gracia, sino que es hasta que vino Cristo. Entonces, ahí también ya llevamos bien claro hasta acá que la gracia, lo que es la gracia es que Dios haga todas las cosas. Que Dios haga todas las cosas a través de nosotros, eso es gracia. Ese es el mejor mensaje de la Biblia. Pablo, por eso él entendió, él tenía bien claro esto que estamos hablando, porque también él dice que él era era el más pequeño de todos los apóstoles, pero dice que él trabajó más que todos ellos, pero él se acuerda y dice, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea que en todo lo que hagamos, aún en esta hora que estoy delante de ustedes hablando la palabra, debe ser la gracia, debe ser Cristo hablando. Porque si no, voy a ser yo. Voy a tratar de convencerlos a ustedes con mi hablar, y no se trata de eso, sino que sea la gracia en todo, que sea Cristo hablando. Ahora, hay una enseñanza y está bien. En cierta manera está bien, porque la gracia es un favor inmerecido. Y lo hemos enseñado y está bien. Pero esa declaración no ha permitido que nosotros entendamos
la realidad de la gracia, porque la gracia no solamente es un favor inmerecido. La gracia dijimos que es Cristo, es Dios haciendo todo a través de nosotros. Entonces, ¿entiende usted lo que es la gracia? Entonces, digamos lo que dice Pablo aquí en el versículo 21, no desecho la gracia de Dios. No desecho la gracia de Dios. Entonces, recuerde pues que la gracia nos vino, ¿por quién? Por Jesucristo. Indica que Jesucristo es la gracia. En otras palabras, la gracia es Dios en nosotros. Quiere decir que antes que Cristo viniera a esta tierra, antes de que Él viniera, viviera aquí los 33 años y medio, que fuera a la cruz, de que muriera y resucitara, ninguna persona tenía a Dios dentro de ella. Ninguna persona. La gracia es sencillamente que Dios esté dentro de nosotros. Vamos a leer Gálatas 6:18 y miren cómo termina Pablo. Hermanos, porque él está hablando, aquí es la ley versus gracia. Y él cierra su epístola diciendo, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. ¿Dónde está la gracia? En tu espíritu. Que Dios abra nuestros ojos para que entendamos lo que es la gracia, mis hermanos. Porque eso es lo que Dios quiere mostrarnos, quiere que entendamos a través de esta epístola de Gálatas. Por eso en el 2:20 Él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es la gracia. Entonces Dios quiere que entendamos que el hecho de que Cristo vive adentro de nosotros y que esté adentro de nuestro espíritu es para que entendamos que no debemos desechar la gracia. ¿Dónde está la gracia? En tu espíritu. Entonces, también lo que Dios está diciendo es que la gracia es que Él ha hecho todo para que nosotros lo poseamos. Él ha hecho todo, hermano. Todo lo ha hecho Dios. Porque para que Dios pueda entrar en nosotros y pueda hacer las cosas por nosotros y a través de nosotros, nosotros tenemos que entender el proceso que Dios pasó. El proceso es su encarnación, su vivir humano, su crucifixión, su muerte, su resurrección, su ascensión y descensión como el Espíritu para entrar en nosotros. Ese es el proceso. Porque Él ha venido a hacer el todo en nosotros. Él es el Espíritu todo inclusivo. Por eso, si nosotros no vemos esto y no apreciamos este proceso a través del cual Dios ha pasado para poder entrar en nosotros, si nosotros tenemos bien claro esto, entendemos, entonces nosotros no podemos desechar la gracia. ¿Qué es lo que va a pasar con una persona que desecha la gracia? Porque dice Pablo que los Gálatas estaban desechando la gracia. Porque si nosotros los cristianos fuimos escogidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo para vivir la vida de Cristo y la meta de Dios llegar a ser como Cristo, y eso lo logró Pablo, él fue el primer hombre que lo logró. Entonces todo eso es un programa, es un itinerario. Si nosotros no nos sujetamos a ese itinerario, a ese programa, tristemente va a haber un castigo, va a haber una pérdida. ¿Cuál es la pérdida? No heredar el reino, y el castigo va a ser ir a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Amén. ¿Por qué? Porque desechamos la gracia. Todo esto que Dios hizo desde que nos escogió y nos predestinó, hasta llegar a la meta que de acuerdo al programa que Él hizo, al no sujetarnos, al no vivir en esto, estamos desechando la gracia. Estamos desechando la gracia. Por eso, hermano, si estás entendiendo esto, cada día tienes que valorar lo que Dios hizo, apreciar lo que Él hizo. Si en los 80 años que Dios nos da de vida desechamos la gracia, hay un castigo para nosotros. Ya te dije cuál es el castigo. Te vas al castigo dispensacional por 1000 años. Y tienes una pérdida, no heredas el reino. Desechar la gracia es caer de la gracia, porque Pablo le dijo a los Gálatas, de la gracia habéis caído, los que por la ley os queréis justificar.
Ya hemos entendido que la ley no te iba a llevar a nada. Los judíos se quedaron ahí, queriendo justificarse por el obrar de la ley. Jesús dijo que ninguno, Pablo dijo que nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Pero no solamente los judíos, los cristianos hoy quieren justificarse en toda la historia, desde Gálatas, desde que Cristo se fue, hubo cristianos gentiles que también están queriendo justificarse por cosas que ellos quieren hacer para Dios. Hoy hay muchos hermanos que quieren hacer cosas para Dios, quieren aún el orar, ellos quieren ser gente de oración, pero no usan la gracia. Quieren ser gente de ayuno, pero no usan la gracia. Para orar nosotros necesitamos la gracia, porque si nosotros no tenemos gracia para orar, hermano, no aguantamos nada. O decimos las mismas cosas, o pedimos las mismas cosas que viven los publicanos y los gentiles, como dijo el Señor. Ninguna cosa, ni la religión, nos puede hacer aptos para ser vencedores, porque Dios quiere que seamos vencedores. Pero ¿sabes qué es lo que te lleva a ser un vencedor? La gracia de Dios. Solamente hay una cosa que nos puede hacer llegar a ser vencedores, y es no desechando la gracia, que es demos la oportunidad a Cristo para que viva a través de nosotros. Entonces Gálatas escribió con un propósito, de que salgamos de la religión en que hemos caído. Porque, ¿cómo están las iglesias cristianas hoy? Muchos están peleando sobre que las hermanas tienen que cubrirse la cabeza, otros están peleando por la fórmula de bautismo, otros dicen que es malo, que es diabólico celebrar la Navidad, y otros sí la celebran. Y hermano, están peleados con todas esas cosas y quieren llevar estos rudimentos, estas leyes externas, quieren imponer a otros. Pero eso no tiene nada que ver. Eso, hermano, ya hemos dicho. Por ejemplo, el bautismo ya entendimos que no es una fórmula. De repente ponen la Navidad, pero ya hemos entendido que Navidad significa nacimiento. Entonces, en lo que es real no nos ponemos serios, porque por lo que Dios iba a castigar es a la iglesia que desecha la gracia. Es la iglesia, son los cristianos que no han permitido que Cristo viva en ellos. Entonces ya entendimos qué es la gracia. La gracia es el Hijo de Dios que vive en nosotros. Hoy la mayoría de los cristianos están esperando ir al cielo y no saben que Dios lo que le está ofreciendo es heredar el reino. Para eso tenemos que desear que Cristo se forme totalmente en nosotros y ser los que nos dejamos, que permitimos que la gracia de Dios funcione en nosotros. Lo que sí he visto en este tiempo o en este último tiempo, que hay algo que nos debe de preocupar a los cristianos, es dejar este mundo. Es que podemos dejar este mundo, estoy hablando de morir, de partir de este mundo, sin dar la oportunidad que Cristo viva dentro de nosotros y se exprese a través de nosotros. Eso sería triste, porque ya no serías parte de los que resucitan para ser el hijo varón. Entonces, cuando Pablo dice, ya no vivo yo, eso es muy importante. Amén. Entonces, no debemos perdernos en conceptos religiosos, porque Cristo, como la gracia, vino a vivir entre nosotros, en nosotros. Amén. Entonces, hoy también hay cristianos que están esperando la venida física del Señor, ¿verdad? Pero lo que nosotros debemos de aprender o esperar es que Él crezca, se forme, venga en nosotros. Si nosotros lo estamos haciendo eso, estamos permitiendo, significa que nosotros no estamos desechando la gracia. Recuerda que la venida física del Señor es para castigar a muchos.
Si queremos evitar que Él nos castigue en su venida física, tenemos que desde ya, desde ahora, tenemos que disfrutarlo, tenemos que permitir y tenemos que vivir la realidad de lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hermano, Dios lo que quiere en este tiempo es que despertemos de un sueño que el Dios de este siglo nos ha metido. Porque no solamente a las personas, a los incrédulos, el Dios de este siglo, que es Satanás, los tiene dormidos, hermano, pasivos en esto, sino que también a los cristianos. Tenemos que despertar hoy, todavía hay tiempo. Todavía hay vida, hay esperanza, hay tiempo. Por eso Pablo no debemos desechar la gracia, porque es algo que Dios ha puesto en nuestro espíritu. No puedes vivir la vida cristiana no echando mano de la gracia. Por eso Pablo le dijo a los Gálatas, porque ellos estaban volviendo a la ley, y les dijo que eran unos tontos, que estaban embrujados, que alguien los embrujó, los hechizó, ¿verdad? A no entender lo que es la gracia. La gracia, dijimos, que es el Cristo resucitado viviendo a través de nosotros, y nada tiene que con guardar la ley. Si la ley trajera justicia, entonces por demás murió Cristo. Sin embargo, la muerte de Cristo es para que la justicia se haga efectiva en nosotros. Por eso cada vez que Pablo se introduce y finaliza su epístola, dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Entonces la gracia es muy importante para nosotros los creyentes, porque la gracia no es algo físico o material. La gracia es algo divino, es algo espiritual. La gracia es nuestro disfrute de Dios. La gracia es que Dios opera a través de nosotros y no nos consume porque nos necesita. Bendito sea, bendita gracia. La gracia es una persona viviente, es el Dios triuno procesado en encarnación, vivir humano, su resurrección, su entronización. Y ¿sabes qué? Esa gracia está disponible las 24 horas del día para que nosotros seamos los vencedores del Señor. Si es que vivimos una vida derrotada, es porque no hemos echado mano de la gracia, hermano, que tenemos. ¿Dónde está la gracia? En tu espíritu. Dios proveyó todo lo que nosotros necesitamos para ser vencedores. Porque Él no está pidiendo nada de nosotros, nada de nuestra carne para ser vencedores. Él todo lo hace. ¿Quieres ser vencedor? Créelo. Créelo y tú eres un vencedor. Tú vives una vida vencedora. Yo he disfrutado, he echado mano de esa gracia. Y ahora lo quiero echar mano para todas las cosas. Amén. La gracia es todo. La gracia es nuestra redención, es nuestra salvación, es nuestra vida, es nuestro vivir, es nuestra santificación, es nuestra transformación, es nuestra conformación y eventualmente será nuestra glorificación. Todo, hermano, todo lo que Dios nos da es por gracia. Por eso la Biblia dice que por gracia sois salvos. No solamente es un favor inmerecido, sino es todo eso. Dios hizo todo. Amén. Hermano, este tiempo no será suficiente para que nosotros disfrutemos la gracia. Por eso Dios dice: no puedes disfrutar la gracia en estos 80 años, no puedes disfrutar la gracia en su totalidad, por eso te voy a dar 1080 años si eres vencedor, y aún sabes que te voy a dar la eternidad. Porque esta gracia es maravillosa porque vino por Jesucristo. Y no se puede disfrutar esa gracia guardando la ley, porque no se puede hacer una mezcla. No se puede disfrutar tratando de hacer en nuestro hombre natural cosas para Dios. De esa manera no se disfruta la gracia. Eso cansa. Si tratamos de agradar a Dios con nuestra religión, con nuestra doctrina, ahí estamos anulando y desechando la gracia de Dios. Nada debe ser en tu ser natural, en la religión, en enseñanzas, en lo que te dicen. No, debe ser Cristo. Permítale que Cristo viva a través de ti. La gracia, hermano, no tienes que hacer algo para adquirirla. Es un regalo que Dios te dio. Es un regalo que Dios nos dio. Esta gracia es gratis. Es para nosotros.
Solamente tenemos que colaborar con el Señor y ser esas personas que decimos, Cristo, por la fe tuya, porque es la fe de Él, yo voy a colaborar contigo para que tú hagas todo a través de mí. Pero acuérdate, pues no es para que te estés ahí dormido, acostado y que Cristo, no, di, Señor, aquí estoy. Quiero colaborar contigo. Quiero que tú hagas todo a través de mí, porque tú eres el victorioso y tú me vas a llevar a la victoria. Solo tenemos que decir que lo amamos, hermano. Tenemos que ser los que tienen hambre de Él y que queremos que Él se exprese en nosotros. Por eso tenemos que decir, di la palabra. Diariamente tenemos que darle permiso al Señor para que Él viva su vida en nosotros. Eso es vivir en gracia, porque Él es un caballero. Él está esperando a que nosotros le demos permiso, le digamos, Señor, vive tu gracia en mí. Por eso dice Romanos 5:17, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. O sea que esta gracia no está limitada, esta gracia es abundante. Esta gracia Dios nos la regaló, ha puesto nuestro espíritu solamente de que creamos que ahí está y todos los días digamos, Señor, dame de tu gracia, sé tu gracia en mí, ya no vivo yo, vive tú en mí y quiero echar mano de la fe de tu Hijo para vivir tu vida, para que tú seas expresado a través de mí. Tenemos que reconocer que entre más hemos tratado de agradarle, de servir y vivir para el Señor, hemos fracasado. Porque muchas veces decimos, ahora voy a ser un hombre de oración, voy a ser un hombre que se pone a leer la palabra, voy a ser un hombre que no se pierda ninguna de las prédicas, voy a ser una persona que no falla a las reuniones. ¿Y qué has logrado? ¿Qué hemos logrado? Hemos fracasado. Por eso Dios dice, echa mano de la gracia, no deseches la gracia. ¿Por qué? Porque si nosotros anulamos la gracia, entonces por demás murió Cristo. Oh, hermano, si nosotros no entendemos esto, como Dios nos escogió y nos predestinó, preparó, hizo un itinerario, un programa, entonces va a ser duro el castigo para nosotros. No de que vamos a ir al lago de fuego, gracias a Dios que eso ya nos libró, pero sí vamos a tener pérdidas. Dios de una u otra manera va a lograr su propósito en nosotros porque fue Él el que nos escogió y nos predestinó. Pero por causa de ser infieles vamos a ir al lloro y al crujir de dientes, a las tinieblas de afuera, por 1000 años, y ahí, gracias a Dios por su misericordia, porque entonces Él termina. Pero ¿para qué esperar? Hoy nos está dando este tiempo para que nosotros vivamos, echemos mano de esa gracia. Bendita gracia. Bendita gracia. Me acuerdo de una prédica que dio mi pastor Cayetano cuando lo operaron después de que él se salió de la operación, y después de unos días él dio una prédica y él dijo, bendita gracia. Bendita gracia. Y esa gracia la tenemos nosotros. Bendita gracia. Oremos. Padre, perdónanos, Señor, porque nosotros, Señor, hemos vivido una vida fracasada, hemos sido creyentes mediocres porque no hemos entendido para qué tú moriste, para qué tú resucitaste, no hemos entendido para qué tú entraste en nosotros. Señor, perdónanos por desechar tu gracia, perdónanos por anular tu gracia. Señor, ahora hemos entendido que la gracia eres tú, que eres tú el que haces todo. Aquí estamos, Señor. Queremos colaborar contigo para que tú hagas todo en nosotros. Oh, Señor, ayúdanos. Señor, queremos reinar, queremos disfrutarte esa gracia aún más en el reino venidero y aún en la eternidad. Queremos, Padre, ayúdanos, que seamos creyentes, que echamos mano de esa fe del Hijo para creer todo esto. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Para mí el vivir es Cristo.
y Cristo será magnificado, sea por vida o por muerte. Oh Señor, exáltate en nuestras vidas. Gracias te damos. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.